Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición del podcast del Grupo San Juan, ciclo que hemos denominado ¿De qué somos capaces? En este podcast nos proponemos indagar y conocer acerca de cuáles son nuestras capacidades nacionales y servir de disparador para charlar y debatir acerca justamente de qué somos capaces como comunidad política, como nación. Básicamente, cuáles son esos desafíos pendientes y cómo vamos a resolverlos con nuestras propias capacidades. Hablemos de capacidades nacionales. En el día de hoy estaremos charlando con el doctor Pablo Volcato, presidente de CITEDEF, Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, organismo dependiente de la Subsecretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa del Ministerio de Defensa, dedicado a las actividades de investigación y desarrollo para las Fuerzas Armadas, creado por el presidente Juan Domingo Perón en el año 1954. Buenos días, Pablo. Mariano te saluda. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la comunicación y poder aportar a este momento de charla. No, Pablo, muchas gracias a vos por haberte tomado este tiempo y siempre estar a disposición de los compañeros de Grupo San Juan. Para arrancar, te quería preguntar ¿qué es el CITEDEF? ¿Cuáles son sus funciones para todos aquellos que quizás es la primera vez que escuchan hablar de este instituto? CITEDEF es un organismo dependiente del Ministerio de Defensa, dedicado a la investigación aplicada y el desarrollo científico y tecnológico. CITEDEF trabaja en el fortalecimiento de capacidades de uso dual, civil y militar para la defensa de nuestra soberanía científica y tecnológica. Anterior al 2008 era CITEFA, su sigla, no CITEDEF, porque la última palabra defensa era reemplazada por Fuerzas Armadas. Ese acrónimo de CITEFA todavía es muy pregnante y mucha gente lo sigue conociendo como CITEFA. En el año 54, en el gobierno de Juan Perón, fue creado más o menos en una época en la que se estaba conformando el sistema científico y técnico estatal y del país. Es 4 años anterior a la creación de CONICET, por ejemplo, es más viejo que CONICET, es más o menos contemporáneo con la creación del INTI, con el Instituto Antártico Argentino, un poquito posterior a la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y su intención inicial deriva de un departamento técnico que había en fabricaciones militares y que se transformó en el instituto. El objetivo era dar apoyo de desarrollo tecnológico a las necesidades de las Fuerzas Armadas. Como todos ustedes saben, las Fuerzas Armadas, las tres, el Ejército, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea, requieren de tecnología, requieren de nuevos desarrollos y también requieren del mantenimiento de las capacidades actuales y sostenimiento de las capacidades actuales. Entonces, el instituto en su génesis era un grupo de ingenieros, técnicos, desarrollistas, dedicado a esas cosas, a mantener las capacidades actuales de las Fuerzas Armadas y a desarrollar nuevos productos. Después fue como agrandando su ámbito, digamos, de incumbencia y empezaron a aparecer grupos de generación de conocimiento, como uno más tradicionalmente uno podría pensar en un instituto de investigación de CONICET, por ejemplo. Entonces ahora está conformado por una muy amplia gama de disciplinas con esas intenciones. Nuestros principales clientes, entre comillas clientes, con los que más dialogamos desde el punto de vista técnico y científico, son con las Fuerzas Armadas, pero no solo con las Fuerzas Armadas, porque hay muchísimo desarrollo de lo que se dice dual también, y que a lo mejor conocimiento generado a partir de una necesidad de instrumento militar se transforma en un uso tecnológico cotidiano y diario. Sin ir más lejos, hay millones y millones de ejemplos a nivel mundial y a lo largo de la historia que podrían pensarse en ese sentido. La aparición de los radares, del GPS, de Internet. ¿De qué somos capaces? CITEFA, como se denominó en sus principios, fue una de las piezas estratégicas en el desarrollo de la industria nacional. Su aporte y participación en la producción de armamentos y materiales de guerra fueron fundamentales. ¿A dónde me quiere mandar? ¿A la guerra? Un poco siguiendo con esto que vos contás acerca de las investigaciones para la defensa que derivan en usos duales, que significa básicamente que se pueden utilizar tanto en el ámbito militar como civil, pero me parece interesante
linkearlo con un dispositivo que ustedes presentaron hace un tiempo, que es el dispositivo Mariana, ¿no? Y pensaba, ¿no?, cómo este sistema de alerta temprana para prevenir femicidios surge de un instituto científico y tecnológico vinculado a la defensa, y qué importante que es este aporte para una temática que obviamente que hoy nos atraviesa como sociedad. Sí, efectivamente. También para contextualizar desde el punto de vista conceptual, el concepto de defensa, Argentina ahora es un país que tiene una directiva política de defensa nacional que pone al país de una posición, digamos, no agresiva, sino defensiva. Nosotros, nuestras Fuerzas Armadas, nuestro instrumento militar tiene que estar preparado para defenderse y disuadir. Y el concepto de defensa incluye también el sostenimiento de la vida de las personas en el ámbito del país. Así fue, por ejemplo, como cuando ocurrió la emergencia del COVID-19, todo el sistema logístico de las Fuerzas Armadas salieron rápidamente en acción para defender la integridad física de los habitantes del país. Si querés, podemos enmarcar el dispositivo Mariana en esa concepción también. ¿Cómo nace para hacer también una mínima cronología de la historia? El dispositivo Mariana es un dispositivo de conectividad de punto a punto, de comunicación punto a punto entre dos objetos, dos cosas, que no requieren de la existencia de una red Wi-Fi, que no requieren de un Bluetooth, no requieren de nada, se comunican solamente entre ellos dos. Y pueden sí, en toda esa trama de datos de comunicación, tener un parámetro de georreferencia, o sea, saber en qué punto están, etcétera, etcétera. Transmitir una alarma, transmitir una señal. Y el dispositivo Mariana entonces está pensado para que ahora uno lo lleve una potencial víctima y un potencial agresor, y que puedan sonar alarmas automáticamente sin necesidad de que la víctima tenga que recurrir a un botón de pánico o que tenga que hacer alguna acción, sino que automáticamente se dispare, por ejemplo, la violación de una restricción perimetral. ¿Cómo nace esto? Nace hace muchos años, y no para el dispositivo Mariana, pero cuando digo muchos años estoy hablando de 10, 15, 20. Se había pensado en un dispositivo tecnológicamente posible de conexión punto a punto, sin necesidad de ninguna red externa, para una situación en un campo de operaciones. Por ejemplo, si hay tanques diseminados en un territorio, que entre los tanques se puedan conectar entre sí, se puedan hablar, dialogar, saber dónde está cada uno y ejercer alguna acción en conjunto, por ejemplo, o un grupo de soldados también podría ser. Todo eso implicó que que los electrónicos empiecen a entender esas tecnologías, esos protocolos de comunicación. La red LoRa se llama, en definitiva, la que están usando ahora. Cuando uno tiene el conocimiento de cómo se pueden conectar dos cosas punto a punto así, después lo puede ajustar al requerimiento, lo puede, usando una palabra inglesa, customizar, o sea, personalizar en cuanto a tamaños, capacidades, potencias, cuál es la trama de datos que uno necesita comunicarse con el otro, pero ya sabe el cómo. Por eso, y ahí fue que los ingenieros que habían estado dedicados a estos temas pensaron que esto podría ser usado para una situación que también es muy preocupante en el país, y que es la cantidad de femicidios que hay, y esto podría ser un aporte a preservar la integridad física de aquellas mujeres que son permanentemente atacadas. Entonces ahí hay como una deriva, digamos, de lo que fue una primera intención de un instrumento militar, se adquirió un conocimiento que después puede ser usado en el ámbito civil también para defender personas. En ese sentido, este es un claro ejemplo también de lo que significa tener soberanía, y desde el lugar del conocimiento, la soberanía del conocimiento, para poder tener decisiones autónomas. Si nosotros no hubiésemos aprendido eso, tampoco hubiésemos imaginado poder desarrollar el dispositivo Mariana. Como tenemos el conocimiento, podemos desarrollar un objeto nuevo, y somos autónomos en tomar esa decisión. Hoy por hoy, esas cosas se están comprando, y son dispositivos distintos que tienen sus limitaciones. Cuando uno compra un producto terminado, propietario, siempre está atado al servicio posterior. Si se rompe algo, o lo que sea, uno está siempre atado a que el proveedor quiera ocuparse de solucionar ese problema. A lo mejor ese dispositivo ya no lo fabrica más y no te lo va a solucionar. A lo mejor viene de un país que ya no le interesa seguir comerciando con Argentina por X razón, muchísimos, etcétera. En cambio, si uno dispone del conocimiento, puede tener
ese mantenimiento y puede desarrollar nuevas líneas, puede ver si eso funcionó, puede corregirlo, puede arreglarlo, puede agrandarlo. Entonces, es un ejemplo, quizá no es el proyecto más importante, más del core, digamos, del instituto, pero sí es un ejemplo que ilustra muy bien esto del uso dual y de por qué es importante tener la soberanía del conocimiento. Estamos hablando con Pablo Volcato, presidente de CITEDEF, Instituto de Ciencias y Tecnologías Aplicadas, vinculadas al desarrollo de nuevas tecnologías, armamento, sostenimiento y actualización del material preexistente de nuestras Fuerzas Armadas. Se retomó el programa de vectores, de importancia fundamental para lograr la independencia tecnológica del país. CITEDEF se ha consolidado como el referente nacional en cohetería, con desarrollos como el Gradicom 1, Gradicom 2, Orbit y los lanzadores múltiples de artillería CP-30 y CP-90. En ese marco, Pablo, te quería justamente consultar estos proyectos que son el centro, el corazón, tanto en desarrollo como futuros, y preguntarte así al azar. Nosotros tenemos un desarrollo bastante importante en temas de cohetería, ¿verdad? En temas de cohetería, el país tiene un desarrollo importante y en particular el CITEDEF es el referente nacional en la ingeniería de cohetes. Cuando hablamos de la ingeniería de cohetes estamos hablando se llaman vectores autopropulsados, es decir, que no viajan producto de que alguien le dio un impacto, sino que tienen un motor interno que se despliega, se desarrolla y eso lo hace volar a ese cohete. Eso requiere tener tecnologías mecánicas, de la estructura, requiere de ingenieros aerodinámicos porque toda la dinámica de vuelo es fundamental, requiere de químicos, muchos químicos, porque son los que elaboran el propulsante que conforma el motor cohete, requiere de electrónicos porque toda la inteligencia que uno le pueda poner a ese vector de comunicaciones o no, o de guiado, o de navegación, o de control, requiere de mucha electrónica. También para iniciar los procesos químicos se requiere electrónica. De manera que en todos esos aspectos el CITEDEF es autoridad de diseño y ha tenido un desarrollo histórico de décadas, prácticamente desde sus inicios dedicado a estas cosas. Desde un punto de vista defensivo y disuasivo, es que el país necesita tener también esa posibilidad de, por ejemplo, en lo que refiere a Fuerzas Armadas e instrumento militar, que el ejército argentino disponga de sistemas de lanzamientos de cohetes, de artillería. Entonces, el 1 de septiembre hubo un ejercicio muy grande en Salinas del Bebedero, en San Luis, de toda la escuela de artillería. Hubo una escuela de artillería donde también participaron no solamente el ejército, sino también la Armada y la Fuerza Aérea, donde se mostraron las distintas capacidades en este tema. Uno de esos fue que CITEDEF mostró un desarrollo de una cohetera para tirar dos tipos de municiones con dos calibres distintos y con alcances distintos, ¿no? Se tiró con uno de ellos, con el de alcance más corto, pero tanto el sistema de la cohetera que va arriba de un camión, el sistema con el que ese camión apunta, dispone la rampa, la munición, o sea, el cohete en sí mismo, todo el sistema de armas, CITEDEF es autoridad de diseño. Y por ejemplo, ¿qué permite esto? Ahora se tiró con un cohete que se llama Pampero, que tiene 10 kilómetros de alcance. Muy conocido ya es ese cohete. Y desde una cohetera diseñada por CITEDEF para que sea tirada desde el camión o desde el sistema que está integrado con el camión. O sea, se tiró desde tierra para que impacte en tierra, superficie. Pero la munición en sí misma es un cohete Pampero que estaba originalmente pensado para que sea aire-superficie, o sea que se dispara desde un helicóptero. Hay otra que es superficie de ese mismo calibre, pero no es esa la que usamos. Como había, para simplificar la fabricación de municiones, ahora, gracias a un diseño de CITEDEF y gracias a que CITEDEF tiene autoridad de diseño sobre el Pampero o sobre el CP-30 o sobre la cohetera, pudo imaginar un sistema de lanzadores que utilice la misma munición del aire-superficie con el superficie y entonces se fabrica uno solo. Y eso se puede hacer otra vez porque uno dispone del recurso humano calificado, fundamentalmente, y que fue
quién consiguió tener ese corpus de conocimiento y de adaptabilidad para personalizar alguna necesidad. En eso estamos cuando ahí queremos pensar en el uso dual, digamos, gracias a que uno tiene todo este conocimiento de propulsantes sólidos, de motores, de dinámica de vuelo, de rigidez estructural, de toda la electrónica, puede ahora apuntar para arriba directamente y empezar a pensar en un lanzador satelital, por ejemplo. Hay que ver cuáles son las alturas a las que uno puede conseguir, a las que uno puede llegar, pero es con el mismo cuerpo de conocimientos, eso es lo que quiero significar, que uno pueda adaptar eso. Pablo, ¿y esto que decís vos de los combustibles sólidos o líquidos? ¿Se puede llegar a complementar con el proyecto Tronador 2 que lleva adelante la CONEA? El proyecto Tronador 2 y todos los digamos, lanzadores que están previstos antes de llegar al Tronador 2 en la secuencia para llegar al Tronador no contemplan la posibilidad de tener una parte de combustibles sólidos, sino son solamente con combustibles líquidos. Están diseñados para llegar a algunas alturas, a algunas órbitas bastante ambiciosas, con digamos, órbitas a las que el combustible sólido no puede llegar. Sí existen ingenierías que combinan los dos, que son posibles de hacer, y también existen ingenierías que pueden solamente usar combustible sólido, pero para funciones distintas, para misiones distintas. No se chocan entre sí las misiones, no es que uno está compitiendo con otro. Entonces hay que definir bien para qué uno quiere ese vector y en función de eso diseñarlo. Digamos, las expectativas que tiene la CONAE exceden hoy por hoy la posibilidad del uso de los combustibles sólidos, aunque podría haber alternativas mixtas, pero bueno, que no están siendo exploradas en este momento. En el Departamento de Química Aplicada, nosotros tenemos una larga tradición en el desarrollo de propulsantes sólidos para cohetes y misiles. Propulsantes sólidos de dos tipos diferentes: propulsantes compuestos en base a perclorato de amonio y un ligante plástico o de tipo elastómero, y propulsantes homogéneos que cronológicamente son anteriores a los otros y que constituyen realmente un desarrollo de lo que podría llamarse la pólvora sin humo. Son materiales que en ciertas circunstancias pueden detonar, pero que en un motor cohete queman en forma, digamos, ordenada y previsible. Podcast de qué somos capaces. Grupo San Juan. Ustedes también tienen proyectos vinculados a lo que son los simuladores, ¿no? Pienso en el caso del Neo Nahuel 2 que se utiliza para simular escenarios o batallas entre blindados, tanques y demás. ¿Qué nos puedes contar sobre esos proyectos, tanto los que han realizado en el pasado como las actualizaciones seguramente a futuro? Hay todo un departamento que es de guiado y simulación en el instituto, y hay un desarrollo también histórico de una variedad de distintos tipos de simuladores que otra vez es a requerimiento. Es decir, viene el ejército y dice: yo necesito para entrenar a mis soldados sin tener que estar gastando combustible, por ejemplo, en los blindados, necesito que aprendan a manejar los subsistemas del tanque, pero de una manera simulada. Por ejemplo, esto porque estoy haciendo referencia al Neo Nahuel. Entonces, el grupo de simulación empezó a entender cómo funcionan esos subsistemas y a hacer una simulación. Existen otros simuladores que ahora estamos en pleno momento de actualizar y de desarrollar nuevos, que son, por ejemplo, los SIMOA, que es el simulador de observador adelantado. Esto es el observador adelantado es uno de las partes importantes para ejecutar un tiro de artillería, y entonces tanto el ejército argentino como la Armada en escenarios reales necesita esa simulación y ejercita a cuáles son las órdenes que tiene que dar el observador adelantado a su director de control tiro, cómo corrige el tiro, cómo ve el lugar de impacto. Todos los procedimientos de doctrina que en realidad se tienen que hacer con un disparo real se pueden entrenar
en este tipo de simuladores. Otro simulador, el SIMRA o el SIMTAP, que son de armas portátiles y que pueden reproducir las condiciones de entrenamiento de doctrina que tienen cada una de las fuerzas. Entonces, eso es como para de puntería, estamos hablando, ¿no? Para soldados con armas portátiles. Y así podemos seguir hablando de cualquier grupo de simulaciones, ambientes en 3D también. Todas estas cosas son muy importantes. Todos los usan porque significa economizar recursos. Porque si no, todas estas cosas uno las tendría que hacer con los elementos reales, que es carísimo poder usarlos para entrenamiento. Entonces uno acelera los procesos de entrenamiento con estos simuladores, hasta también simuladores de combate de infantes, que es el CICEBALTIR. Cada soldado lleva un grupo de sensores y armas que simulan un combate de infantería, entonces también se puede ver cómo se desempeña cada uno de los soldados. Y todas estas cosas ahorran dinero, ahorran recursos y son parte del proceso educativo, digamos, de entrenamiento de las fuerzas. CITEDEF entonces también tiene un departamento de simulación que en diálogo con el requiriente puede personalizar las necesidades de ese simulador. Mi nombre es Agustina Magnoni, yo soy becaria del CONICET, estoy haciendo un doctorado hace aproximadamente 5 años, ya casi por terminar, en el Laboratorio de Óptica Cuántica, en el Departamento de Láser, en el Instituto CITEDEF. Podemos hacer ciencia independientemente de todo, hacer ciencia como hacer cualquier otra cosa en la vida, se aprende y en general el proceso de aprendizaje es muy disfrutable. Continuamos hablando con Pablo Volcato, presidente de CITEDEF, instituto ubicado en Villa Martelli y que integra el Polo Tecnológico Constituyentes, junto con la Universidad Nacional de General San Martín, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, y el Sistema Geológico Minero Argentino, CGMAR. En ese marco, Pablo, te quería preguntar qué relación existe entre el FONDEF, la integración al Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología por parte del Instituto y la idea de recuperación del edificio H para la constitución del Complejo Politécnico para la Defensa. Sí, bueno, muy importante todo lo que hace referencia, porque efectivamente, por un lado, empiezo hablando por el FONDEF. El FONDEF es una ley que fue promulgada en octubre del 2020 a iniciativa de una propuesta del entonces diputado Agustín Rossi, después ministro de Defensa, que es una verdadera política de Estado y es un cambio cualitativo gigante para la defensa argentina, porque es una ley de asignación específica de fondos para la adquisición, mantenimiento y modernización, esas tres cosas, del sistema de defensa nacional. En ese marco también están incluidos los desarrollos nuevos de ciencia y tecnología, el desarrollo de proveedores, la producción para la defensa y demás. La asignación específica, ¿de dónde sale? Está atado a un porcentaje de los ingresos del Estado, que además ese porcentaje va creciendo año a año hasta llegar a un porcentaje que está predefinido en la ley. Entonces, esto da una previsibilidad para el uso de recursos que siempre pueden lucir como escasos si uno tiene ambiciones grandes, pero comparado con lo que teníamos, es enorme la diferencia y le da sobre todo un panorama de previsión y de planificación a futuro a las Fuerzas Armadas, a los organismos de ciencia del sistema de defensa y a las empresas vinculadas con la producción para la defensa. Todas ellas podemos proponer proyectos que puedan ser fondeados, o sea, que puedan ser financiados a través de los recursos que vienen de la ley FONDEF. Y también se pueden pensar proyectos en conjunto. La Armada puede presentar, por ejemplo, una idea de desarrollo tecnológico, pero que sabe que la necesita, que va a tener la plata proveniente del FONDEF, pero que la tiene que desarrollar CITEDEF. La Fuerza Aérea quiere desarrollar un prototipo de un nuevo avión de entrenamiento y va a tener el financiamiento por el FONDEF, pero lo va a hacer FADEA. La modernización de un buque la puede hacer Tantanor, etcétera, etcétera. Esto genera toda una dinamización de las economías también asociadas a eso, porque cada una de estas cosas que estamos diciendo impacta en decenas y decenas de pymes asociadas que van a ser proveedores de todos estos desarrollos. Y muy rápidamente, la ley del FONDEF, estoy diciendo, se
se promulgó y reglamentó a fines del 2020, y durante el 2021 ya se ejecutaron un montón de proyectos y ahora estamos definiendo otros. Eso en cuanto a la vinculación de FONDEF con nosotros como organismo, con las fuerzas y demás, para tener una política de Estado. ¿Cómo estamos también institucionalmente relacionados con el Sistema Nacional de Ciencia y Técnica por fuera de la defensa? Hay un consejo que se llama el Consejo Interinstitucional de Ciencia y Técnica, el CICIT, en el que se reúne una vez por mes y en el que participan los 18 organismos nacionales de ciencia y técnica reconocidos, que dependen de, bueno, eran 9 ministerios, antes de la fusión del Ministerio de Economía y Desarrollo Productivo y demás, pertenecían a 9 ministerios diferentes. Esos 18 organismos, no sé si me voy a acordar de todos, pero como para tomar una referencia, es Parques Nacionales, el Instituto Antártico Argentino, el Banco Nacional de Datos Genéticos, el Instituto Nacional del Agua, por supuesto, CONICET, CONEA, CONAE, INTI, INTA, el INIDEP, que es el Instituto de Pesca, el IMPRES, que es el Instituto de Previsión contra Sismos, el CEGEMAR, como vos recién mencionaste, y los de defensa, el Servicio de Hidrografía Naval, el Servicio Meteorológico Nacional, el Instituto Geográfico Nacional, CITEDEF también. Eso es una reunión conjunta que se hace una vez por mes y que también se definen, se coordinan, se proponen políticas de Estado que abarquen a todos. Y ahí nosotros menciono a 3 de esas. Una es el programa de fortalecimiento de recursos humanos en los organismos de ciencia y técnica, que va a permitir el ingreso de personal altamente calificado, de nivel de doctores preferentemente, en todos esos organismos que al día de hoy tenían muy poca cantidad de profesionales de ese tipo. Ya hubo una primera etapa este año y en noviembre aparece la segunda etapa. Y va a ser un cambio cualitativo para todos esos organismos que van a tener vacantes nuevas. Otro programa, digamos, iniciado por el Ministerio de Ciencia, que es quien coordina el CICIT, es el programa que se llama Equipar Ciencia. Muchos de estos organismos, y jurisdicciones también provinciales, estaban con la necesidad de adquirir equipamiento porque se habían roto los que tenían, porque aparecen nuevas tecnologías. Siempre en ciencia y tecnología es necesario actualizar los equipos, que son caros. Entonces se hizo un programa que se llama Equipar Ciencia, en el que los organismos pueden solicitar la adquisición de equipamiento de mediano o gran porte. Hubo una primera etapa que cerró en mayo, en este momento en septiembre está cerrando la segunda etapa, y cada uno de estos organismos ha tenido la posibilidad de adquirir esos instrumentos. Y esto también es porque hay otra ley importante, muy importante, que fue promulgada también en este gobierno, que es la Ley de Financiamiento de Ciencia y Técnica, que también da un marco de previsibilidad y planificación. En el mismo esquema de FONDEP tiene una asignación específica a la función Ciencia y Técnica del presupuesto, atada en este caso al PBI, no a los ingresos, pero que también tiene una curva, una rampa de crecimiento año a año hasta el 2030, y gracias a esa nueva asignación de recursos, por ejemplo, es posible lo de Equipar Ciencia. Otro de los programas es el de Construir Ciencia, que es para la recuperación de infraestructura, o recuperación o directamente comienzo de la construcción de una infraestructura civil para un instituto, para un museo de ciencias o para un complejo tipo polo tecnológico. En ese marco nosotros propusimos, que son convocatorias abiertas, digamos que hay que concursarlas, propusimos la recuperación del edificio H. Quien pase por la zona ahí del instituto, cerca de Tecnópolis, verá que hay una mole de hormigón que es casi como un monumento al no hacer nada durante décadas. Ese es el edificio H, y que nosotros estamos empecinados en poder recuperarlo. ¿Y qué pensamos que vaya ahí? Va a ir, vos bien dijiste, el complejo politecnológico para la defensa. Edificio H. ¿Por qué complejo politecnológico para la defensa? Porque va a estar básicamente una serie de laboratorios de CITEDEF que existen pero desperdigados o mal puestos en el resto del predio, en instalaciones precarias, podríamos decir. Pero también va a estar la sede del Polo Tecnológico Constituyentes. Esta es una sociedad entre esas 6 socios que vos mencionaste al principio, que no solamente
funciona como un administrador de muchos de los proyectos, es un administrador de proyectos, pero también necesita ser un incubador de proyectos que pasen de la escala de prototipo a la de producción y tener ese estadio intermedio. Y hoy por hoy el Polo Tecnológico no tiene un espacio donde pueda incubar una idea o una pequeña empresa. La va a tener en el edificio H. Y también el edificio H va a ser la sede de la UNIDEF, que es una unidad ejecutora de doble dependencia, CONICET con Defensa, al estilo de cualquier instituto de CONICET. Va a conjugar esos tres organismos, como va a tener sede en el instituto, en el edificio H, y por eso es un complejo politecnológico, donde se pueden gestar ideas y se pueden gestar ideas desde el conocimiento básico en la UNIDEF, gestar ideas, llegarlas a un desarrollo tecnológico con algún prototipo entregable, que sería CITEDEF en su misión de conjunto principal, y también el escalamiento hacia el vínculo con el sector productivo a través del polo. ¿De qué somos capaces? Podcast. La permanente articulación con áreas gubernamentales y privadas y su elevada especialización han transformado a CITEDEF en una de las piezas fundamentales de este proceso histórico de desarrollo científico y tecnológico. Antes de despedirnos, le queremos agradecer a Pablo por su tiempo y los invitamos a que se den una vuelta por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Nos van a encontrar como Grupo San Juan. Pablo, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo para charlar con nosotros. Agradecerte y seguramente en un tiempo no muy lejano volveremos a convocarte, porque siempre el instituto nos sorprende con innovaciones y aparte porque está bueno seguir el tema de la concreción de la recuperación del edificio H, que creo que es un objetivo que para el instituto y para vos como su titular seguramente es muy caro y necesario para que podamos desarrollar este sistema de ciencia, técnica e innovación productiva. Vuelvo a agradecerte por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Mariano, y a disposición para cuando podamos tener una nueva charla. CITEDEF, 68 años creciendo junto a la defensa de nuestro país, consolidando soberanía tecnológica y del conocimiento. Como decimos siempre, los países tienen el tamaño de sus sueños, pues entonces soñemos en grandes. ¿De qué somos capaces? Una producción del Grupo San Juan.